La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género profundamente normalizada y que se da más a menudo de lo que pensamos en la atención sanitaria al parto, pero también en la atención al embarazo y en el posparto. Y consiste en una serie de acciones que llevan a cabo los profesionales de la salud cuando atienden a la mujer a la hora de dar a luz, y estas acciones constituyen y tienen un impacto y causan un daño físico y emocional en la madre. Por ejemplo, que te obliguen a dar a luz sola, sin motivo, que te falten al respeto, que no te informen adecuadamente de los protocolos que se te están aplicando, que se te realice una cesárea innecesaria, una episiotomía por rutina, que se te separe de tu bebé nada más nacer. Todas estas son acciones constitutivas de violencia obstétrica, pero las hemos normalizado porque nos han dicho que parir es esto. Entonces creo que es muy importante poner énfasis en estas prácticas, porque tienen consecuencias no solo en cómo las mujeres viven su parto, sino a posteriori también. Y creo que es fundamental visibilizar la violencia obstétrica para precisamente poderla identificar y erradicar. Y en México el porcentaje de violencia obstétrica, como constatan las cifras que cito en el libro, pues también es un porcentaje muy elevado, y en particular no solo en relación al maltrato hacia las parturientas, sino también, por ejemplo, lo vemos con el alto número de cesáreas que se dan, donde prácticamente 1 de cada 2 nacimientos en México es por cesárea, una cifra muy elevada y, bueno, muy elevada. Lo atribuyes también buena parte de esto al sistema económico, al sistema neoliberal, ¿no? Sí, por un lado la medicalización del parto tiene mucho que ver con una mirada al parto que no reconoce la fisiología del parto y se atiende al parto considerando que el parto es una enfermedad, cuando en realidad no es así. Y al mismo tiempo también vemos cómo la lógica del parto se supedita a los intereses económicos y productivos del sistema económico actual y del sistema médico. Entonces, cuando se generaliza la cesárea, como se hace, esto se debe también a que una cesárea se adapta mejor a los ritmos de un sistema médico que antepone el interés económico a las necesidades reales de la madre y el bebé, porque una cesárea, tú sabes, una cesárea desde un punto de vista médico se sabe cuándo empieza, cuándo acaba, es más cara y significa pues mayores ingresos para el sistema privado de salud. Entonces es un claro ejemplo cómo el lucro económico se antepone a las necesidades de las personas, pero por desgracia se han normalizado estas prácticas sin tener en cuenta que una cesárea es una operación de cirugía mayor e implica más riesgos para la vida de la madre y el bebé. Porque hay que tener en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, una cifra justificable de cesáreas sería alrededor del 10, el 15% de cesáreas sobre el total de partos. Pero en cambio nos encontramos en México con una cifra de cesáreas alrededor del 50% sobre el total de partos. Ahora, muchas de estas cuestiones que mencionas están normalizadas y en ciudades, en centros urbanos, en los grandes centros urbanos del país, ¿no? Está la Ciudad de México, el Estado de México, en fin, las grandes ciudades es donde más normalizado está esto. Bueno, cuando hablamos de violencia obstétrica, la violencia obstétrica, por poner un ejemplo, tanto es que te realicen una cesárea no necesaria, como sucede muchas veces, y cuando vemos las estadísticas, en particular en Ciudad de México y en el Estado de México, donde el porcentaje de cesáreas que se realizan es de los más altos de todo el país, pero también violencia obstétrica es que no te hagan una cesárea cuando sí te hace falta, que no se te atienda tu parto correctamente desde un punto de vista médico cuando es necesaria dicha intervención. Y esto también sucede, y en particular esto sucede más en las zonas rurales. Y creo que es importante señalarlo. Nos encontramos, por ejemplo, en México en un escenario donde las zonas urbanas hay una hipermedicalización de la atención al parto, con intervenciones no necesarias, como lo vemos en relación al alto porcentaje de cesáreas que se llevan a cabo, pero también observamos en zonas rurales con comunidades indígenas donde no se interviene médicamente en el parto cuando haría falta, precisamente por una cuestión de discriminación de clase y de raza. En España o en Europa, ¿cómo está el porcentaje en comparación de a México o de América Latina?
Ujú. Bueno, en América Latina se constata que hay lo que podríamos llamar una epidemia de cesáreas, porque a pesar de las diferencias entre países, en general, de media, 5 de cada 10 partos son atendidos por cesárea, en general en América Latina, lo que es un porcentaje muy elevado. En países como España, vemos que hay un porcentaje inferior, de un 26% de cesáreas sobre el total de partos, que también es una cifra más alta de lo que considera justificable la Organización Mundial de la Salud, pero que es inferior a los datos de América Latina. Pero sí que la violencia obstétrica se da de la misma forma en España que en México, porque la violencia obstétrica es una forma de violencia de género y el patriarcado al final no perdona, y ya vivas en España o vivas en México. Y de hecho cada vez más vemos como las mujeres damos a luz de lunes a viernes y en horario laboral, porque responde a los intereses del sistema sanitario, pero no responde a las necesidades de la mujer, de la criatura, a la fisiología del parto. Un parto tú no puedes programar si es de lunes a viernes, pero esto sí que se da cuando se medicaliza el parto sin tener en cuenta las necesidades de las personas. También en el libro, al margen de esta crítica que establece al sistema de salud, habla de la forma en la que se asume y se vive la maternidad, tanto por hombres como por mujeres, ¿no? O sea, los mitos, las condiciones laborales, en fin, todo lo que representa la maternidad, ¿no? Sí, el problema es que maternamos en una sociedad que es hostil a la experiencia materna, que es hostil al parto respetado, a una lactancia materna satisfactoria. Y si ya de por sí ser madre no es fácil, porque de un día para otro pasas a tener a tu cargo a un bebé que es dependiente de ti y también es dependiente de tu pareja, esta situación se agudiza aún más cuando este sistema te da la espalda, violentándote tu parto, con licencias de maternidad muy cortas, obligándote a criar y a cuidar en soledad. Entonces, tomar conciencia de que el sistema económico, social, influye en nuestra experiencia materna es muy importante, porque a menudo se considera la maternidad como una responsabilidad única de la mamá, y esto es falso, porque nuestra experiencia materna viene muy condicionada por nuestro entorno. Entonces, no somos la madre que queremos ser, somos la madre que podemos ser en un contexto en general muy adverso. El libro Mamá desobediente insta a rebelarnos como madres, a indignarnos, a desobedecer, por un lado, al mandato de maternidad, ese mandato patriarcal que te dice que como mujer tienes que ser madre, la maternidad tiene que ser fruto del deseo y la libre elección, y por eso también es tan importante decir que el derecho al aborto es la premisa imprescindible para tener derecho a una maternidad libre y no impuesta. Y por otro lado también a desobedecer al mito de la madre perfecta, porque se supone que hoy tenemos que ser la madre abnegada y sacrificada de toda la vida y al mismo tiempo la superwoman que llega a todo con un cuerpo normativo y que nunca se equivoca. Y este ideal materno no tiene nada que ver con la experiencia materna real. Y por lo tanto es fundamental desenmascarar este ideal de maternidad, que es un ideal tóxico, inasumible, indeseable, por el contrario, hablar de la maternidad real, con todas sus luces y en particular sus sombras, para así podernos como madres reconciliarnos con la experiencia materna y vivirla de una manera mucho más satisfactoria y con menos culpa. Y en este sentido también propones subirla, insertarla en el discurso feminista, en esta nueva ola de movimientos feministas, porque de pronto parecía que estaba peleada, ¿no? En esta lucha por el derecho al aborto. En general, tradicionalmente se ha percibido la maternidad como una cuestión ajena al feminismo, precisamente porque el patriarcado ha secuestrado la experiencia materna y ha utilizado la maternidad como un instrumento para controlar el cuerpo y el destino de las mujeres. Y ante este mandato y determinismo se rebelaron las feministas de la segunda ola de los años 60, 70, reivindicando el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, tener acceso a métodos anticonceptivos, y en este rebelarse se cayó en un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo del cual aún hoy
en parte las mujeres somos herederas y el feminismo es heredero. Pero yo creo que es muy importante reconciliar maternidad y feminismo y entender que la maternidad es una cuestión, entender que la maternidad es una cuestión que tiene mucho que ver con el feminismo, porque afecta a la vida de millones de mujeres que somos madres. Y al mismo tiempo la experiencia materna a menudo viene atravesada por muchas desigualdades y discriminaciones por cuestiones de género, de clase y de raza. Por lo tanto, cuando se trata de reivindicar los derechos de las madres, es el feminismo quien lo tiene que hacer, es el feminismo que tiene que reivindicar el derecho a un parto respetado, a unas licencias de maternidad mucho más extensas, el derecho a una lactancia materna que sea satisfactoria, porque si no es el feminismo quien defiende estos derechos, ¿quién lo va a hacer? Pienso que hay una nueva generación de mujeres feministas nacidas en los 70, 80, 90, que gracias a la lucha de nuestras antecesoras hemos crecido en un contexto donde hemos podido decidir si ser madres o no, y esto nos permite mirar a la maternidad con menos prejuicios que las feministas que nos precedieron y distinguir entre el mandato de la maternidad y el mandato patriarcal de la maternidad, de la experiencia libremente elegida y cómo esta experiencia debe estar dotada de derechos. Hay un estereotipo de mamá ideal y cuando la mujer no encaja en este ideal es considerada mala madre. Pero es que el problema es este ideal. El problema es un ideal de mamá perfecta que es inasumible y al mismo tiempo es indeseable, porque es indeseable y es tóxico querer ser una madre donde la mujer desaparece tras la figura de la madre, donde se supone que como mujeres, una vez tenemos hijos, no tenemos otros intereses más allá de la crianza. Este es un modelo que hay que rechazar. Ser buena madre implica equivocarse, fracasar, tener derecho a quejarse, a no poder más. Esto es ser mamá, no lo contrario. Necesitamos una sociedad y un sistema económico que ponga en el centro el cuidado, la crianza, la vulnerabilidad humana. Y aquí la experiencia materna es un elemento central. Y cuidar y criar no es solo una responsabilidad de la mamá, es una responsabilidad del papá, si también lo hay, y de la sociedad en general. Lo que sucede es que vivimos en un sistema tan individualista, tan competitivo, donde cuidar y criar se considera una tarea invisible, que es poco valorada y al mismo tiempo se considera una carga, cuando todos nosotros necesitamos en un momento u otro de nuestra vida que nos cuiden. Y la dependencia humana es inherente y la dependencia es inherente a la especie humana y por lo tanto no podemos dar la espalda a todo lo que significa criar, cuidar, porque es dar la espalda a las necesidades básicas de las personas y hay que hacer una lectura, entiendo, en clave política, en clave colectiva, en clave progresista, de cómo se asumen estas tareas, cómo son compartidas por el conjunto de la sociedad, pero no se deben de ver como algo negativo. En el libro Mamá desobediente es un ensayo sociológico con pinceladas históricas sobre la maternidad, el parto, la lactancia, porque creo que es importante entender de dónde venimos para saber y comprender en qué momento nos encontramos, pero también es un libro que incluye muchos elementos autobiográficos y testimonios de otras mujeres en relación a su experiencia materna, porque creo fundamental que es importante empezar a romper una serie de silencios y tabús que rodean la maternidad y que hacen que veamos esta experiencia con mucha culpa y en soledad. Y en este sentido, en el libro, pues yo hablo de mis problemas de infertilidad, cómo tardé 5 años en tener ese hijo que tanto deseaba y cómo tuve que someterme a distintos tratamientos de reproducción asistida para tener a mi hijo. También hablo de la pérdida gestacional que tuve, ¿no? con mi segunda hija, cuando mi hija murió estando yo embarazada debido a una malformación genética. Y creo que es importante hablar de todos estos temas a menudo silenciados, pero cuando en cambio son experiencias que muchas mujeres transitan, pero que poco se nombra. En la medida en que se hace un análisis más político de la experiencia materna, esto en parte nos libera de la culpa, porque es entonces cuando entendemos que cuando yo siento culpa porque no soy una mamá perfecta, cuando yo siento culpa porque no he tenido ese parto deseado, cuando yo siento culpa porque tengo una lactancia materna que al final no ha sido como la que yo quería, cuando miro políticamente esta experiencia me doy cuenta que si yo no he conseguido todo esto, no ha sido por mi culpa, sino porque el sistema no me lo ha permitido, porque el sistema violenta esta experiencia. Entonces, la culpa no es mía, la culpa es del sistema, la culpa no es mía
porque se me tache de mala madre. La culpa es de un sistema que pone delante de mí un espejo de la maternidad, un espejo de la maternidad, un referente de maternidad que no es real, ¿no? La culpa no es mía por no tener un parto respetado, o la culpa no es mía por tener una cesárea innecesaria, la culpa es de un sistema que no respeta mi parto, ¿no? La culpa no es mía por no tener una lactancia materna satisfactoria, sino la culpa es de un sistema que que establece unas licencias de maternidad muy cortas, incompatibles con poder dar el pecho a tu bebé de manera satisfactoria. Cuando realizas un análisis crítico con este sistema, hay personas que de manera demagógica tachan dichas críticas de ideológicas. Pero cuando miramos los datos, vemos que estos datos constatan cómo se violenta el parto en las mujeres, cómo se dificulta la lactancia materna a las mamás que quieren dar el pecho. Vemos cómo la violencia obstétrica existe porque así lo constatan los datos con cifras de cesáreas en México muy por encima de lo que la OMS considera justificable. Vemos cómo se impide amamantar a las mujeres a su bebé cuando hay una licencia de maternidad en México que va poco más allá de los 2 meses tras el parto, cuando todas las instancias de salud te dicen que te recomiendan dar el pecho a tu criatura hasta su primer medio año de vida. Entonces, la realidad constata que la realidad y los datos estadísticos constatan que ese sistema es hostil a la experiencia materna, al parto respetado y a la lactancia materna.